Conversando con el Direct, hablando de educación con las y los protagonistas de la misma. Sean bienvenidas y bienvenidos a un programa más. Sígueme en redes sociales. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo Luna, soy especialista en educación, convivencia escolar y derechos humanos. Y el día de hoy tengo un invitadazo con una vibra preciosa, con una sonrisa enorme, el profe Carlos Ortega MX. Aplauso de las 114,000 personas que están viéndonos, porque aquí somos abundancia y todo lo multiplicamos por 1000. Profe Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Direct? Muchísimas gracias de verdad por esta, invitación a tu live, porque yo dije, de verdad, para los que te admiramos muchísimo y seguimos ahí cada consejo y demás y coincidimos en muchísimas cosas, de verdad que me siento muy orgulloso, muy emocionado de estar aquí en este live, a la distancia, pero aquí estamos mandando todas las vibras. Bueno, ya voy a hacer otro encuentro con compañeros, compañeras de TikTok y espero que tú estés presente. Sí, por favor. Oye, maestro, cuéntanos, ¿de dónde eres? ¿Qué nivel trabajas? Cuéntanos algo de ti. Bien, pues miren, les comienzo a platicar un poquito de mí. Mi nombre es Carlos Germán Ortega Ortega. Yo soy originario y también trabajo aquí en el municipio de Calpulalpan. Es uno de los 60 municipios del hermoso estado de Tlaxcala. Yo doy clases en primaria. Ahorita llevo 8 años dando clases en educación básica en primaria. También hemos tenido la oportunidad de estar en educación superior, que es en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y yo soy docente. Muchas veces y admiro y valoro mucho a mis compañeros que dicen, es que yo desde pequeño jugaba a ser maestro y formaba a mis hermanitos, o a mis muñecos, a los nenucos y demás. Yo la verdad soy docente por la coincidencia más hermosa que agradezco a mi vida. Y me gusta bastante lo que hago, aprendo en todo momento y yo creo que de lo que más admiro y valoro de esta profesión es a las personas y a los maestros que te enseñan y que te van como coacheando para poder ayudarte en ciertas cosas y es ello, por ello amo bastante la docencia. Es una profesión de respetar, la verdad, porque yo igual siempre lo menciono que no romantizo la docencia porque todos mencionamos de que, ay, qué bonito. Y cuando llegamos a alguna plática con los chicos que están, los maestros en formación, les digo, de inicio de broma, no digo, no, por favor, ya somos muchos maestros, hay más profesiones. Váyanse a Google, chéquense algunas otras. No somos y tantos, no somos tantos, profe. Somos poquitos. ¿Cuántos años tienes, profe? Tengo 32 años y llevo 8 años en primaria, justamente. Entré, ¿qué fue? A los 26, más o menos. Ok. Muy bien. Oye, pues precisamente como te había comentado, vamos a platicar sobre cómo vamos avanzando en la nueva escuela mexicana. Porque aparte tú me dijiste que dabas cursos, capacitaciones sobre el tema. A ver, cuéntanos. No, eso nada más lo dije, prof. Dije yo mientras llegando a su live, dije, no, ahorita me descoso y le digo que soy ingeniero, arquitecto, supervisor, agente educativo, director, montador de espectáculos infantiles para 30 de abril, 10 de mayo. El punto era llegar. Entonces me mentiste, profe. No, pues mira, yo creo que una de las características principales es que... Ok, se acaba este live, con permiso. Y así fue, como quedó bloqueado el maestro Carlos, por cierto. Quedó bloqueado Carlos. Adiós, Tenangos. Ni modo. A ver. No, mira, sí he tenido la oportunidad y algo que ahorita antes de entrar al live estaba yo checando las pláticas que decías y yo creo que una de las características es de que no llegan las oportunidades, si las llamamos así, no llegan y te dicen, oye, hola, oye, no quieres ir a tal lugar, sino como que son estas partes propositivas, ¿no? Buscarlas. Definitivamente, totalmente, irlas llamando, también atrayendo.
Y con ello, pues yo he tenido la hermosa oportunidad de poder dar charlas, conferencias sobre la importancia de la comunicación asertiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje en algunos otros estados, en Nayarit, Oaxaca, eh, Puerto Vallarta, Hidalgo y también en algunos otros países, pero se pudiera decir ahorita, o sea, el maestro Carlos también que iba, pero de que lo bloqueo, dice el director. Mira, ante todo, me encanta tu humildad, profe. Me encanta tu sencillez. Te seguimos escuchando, te seguimos escuchando. Sí, y mira que estas oportunidades que he tenido de compartir estas experiencias, pues es justamente algo que tiene que ver mucho con la nueva escuela mexicana, ¿no? De entender un poquito más ese proceso de descolonización, de decir, mira, ¿sabes qué? Es lo que, Decolonización. sí, definitivamente que es algo que me súper encanta, de el que siento esa parte de darle esa importancia al sentido de pertenencia y al poder rescatarlo y que lo logremos ver como una perspectiva más, para mí yo digo de verdad, wow, ¿no? Porque muchas veces, dependiendo del contexto, pues yo creo que en algunas ocasiones se sienten más orgullosos los extranjeros de nuestra propia cultura que nosotros que queremos tratar de ir a otro país para decir es que yo ya me vi del güero alto, ojo verde. Me da risa porque cuando estoy dando clases en medio superior para ver esto de los estereotipos, les digo, a ver, díganme a la persona ideal, a su chico ideal. Ya saben, ay, hola Daniel Carrión, o sea, leo todos los comentarios y de Daniel Carrión, hola Jorge Aiza, a todos que nos están leyendo. Ay, profe Daniel Carrión, le mandé 2 mensajitos, uno por TikTok y uno por Instagram. Ojalá me pueda leer. O sea, hacemos una pequeña pausa para hacer Hacemos unos una pequeña pausa, nada más, para hacer la precisión con Dani Carrión. Te mandé 2 mensajitos, uno por TikTok, uno por Instagram. Ojalá me puedas leer. Oye, profe, mira, vamos a ir dando como pautas para que podamos tener una estructura en esta hermosa plática que creo que va a ser súper interesante. ¿Sale? Bueno, empezamos. Vamos a hablar de cómo creemos o cómo percibimos que vamos avanzando en este trabajo del enfoque de la nueva escuela mexicana con este nuevo plan de estudio 2022 y cómo lo estamos viviendo. Tú desde tu realidad, yo desde mi realidad y obviamente aquí con quien nos comparta sus comentarios también vamos a dar una pauta para poder leerlos e ir viendo estas percepciones. Porque para empezar, lo primero que siempre enmarco en todos los conversando con el Direct, el invitado y yo hablamos desde nuestra experiencia, desde lo que hemos vivido, desde también nuestros conocimientos, intereses, coincidencias y así. Obviamente, con ustedes o con muchas personas va a haber diferencias. No estamos diciendo aquí verdades absolutas, simplemente es una conversación, unos puntos de vista y si tú quieres estar aquí en Conversando con el Direct, envía un correo a contacto.gustavoluna@gmail.com, envía tu currículum y vas a estar aquí en Conversando con el Direct porque también vamos a platicar con gente que trabaja directamente en las escuelas. Ok, bueno, entonces ya diciendo el comercial, este nuevo enfoque, este nuevo plan de estudio viene con premisas, desde mi punto de vista, necesarias, desde mi punto de vista también súper interesantes, la parte de quitar el eurocentrismo, la decolonización, visibilizar conceptos o modos de pensamiento como el adultocentrismo, el androcentrismo, el machismo, la perspectiva de género, la cultura de paz, la interculturalidad. O sea, desde mi punto de vista que lo he estudiado y no es por ser en una situación, pues no sé, como lo piensen, no quiero ser eso, simplemente porque es la rama que desde hace 9 años me he dedicado a estudiar, ¿no? A especializarme. Enfoque de derechos humanos, enfoque cultura de paz, enfoque principios de no discriminación y así. Entonces,
Cuando llegan esto, híjole, en verdad a mí me dio muchísima emoción, pero es una situación muy compleja porque implicaba e implica, y en este momento sigue implicando, romper muchos paradigmas que de manera cultural están arraigados y enraizados en la cultura mexicana, en muchas maestras y maestros, ¿no? Hablar de decolonizar, hablar de un pensamiento crítico, hablar de una interculturalidad, hablar de una perspectiva de género, hablar de un adultocentrismo, o sea, pues no es tan fácil. Entonces, desde ahí, siento que en este tema de cómo vamos avanzando, siento que eso, todos esos principios, todos esos conceptos, todas esas premisas han hecho que muchos piensen que no avancen. Hice una encuesta en Instagram, GustavoLuna.eldirect, donde decía, ¿cómo vas avanzando en la SEP? Inciso A, siento que no avanzo. Inciso B, lo mejor que me pudo haber pasado. E inciso C, X, ya me quiero jubilar. Y ganó, inciso A, siento que no avanzo. Creo que tú coincides, porque ahorita lo estabas mencionando y por eso quise como enmarcarlo, que muchos de estos conceptos, muchos de estos principios, este enfoque era necesario. Pero ¿tú crees que como magisterio estábamos preparados? Te escucho. Es una muy buena pregunta. Yo considero que después de COVID necesitábamos esa sed de los maestros, y yo lo considero por este lado de decir, ya necesitamos nuestro propio modelo educativo o lo más apegado a nuestro contexto, el que se preocupen por nuestras carencias, en nosotros también que sea algo flexible, etcétera, etcétera, etcétera. Yo considero que ya era necesario, tal vez no estábamos preparados, aunque aparentemente un tiempo se prestó a decir, ya nos pusieron de un día para otro el plan de estudios y nosotros, ¿qué? ¿Cómo? ¿La nueva escuela mexicana? ¿Qué? No, o sea, estuvimos todo un año, no me dejarás mentir, aproximadamente, en el tratar de adaptarnos con ciertos conceptos, con cierta filosofía, axiología, etcétera, etcétera, para ir identificando la estructura que iba teniendo. Aunque con el detalle, el concepto de comunidad, sí hubo como que sus vertientes que se iban modificando, que primero como que dijeron, miren, ¿saben qué? Sí, y salía Díaz Barriga, bueno, salían autores, sí, claro, y justificaban de una forma y después se nos decía de otra, y ya sabes que faltaba mucho, o por lo menos aquí era ese proceso de congruencia entre los diferentes niveles verticales de digámoslo así, del magisterio, aunque ahorita lo mencioné ahorita, de estructura exactamente, que llegaban a los supervisores, a los jefes de sector, supervisores, y cuando llegaban a nosotros nos decían, muy bien, lean estas hojas, la exponen y vamos a ver qué es lo... Y cuando llegaba el momento del debate, del decir, miren, vamos a dar una conclusión por parte del moderador, muchas veces decía, o sea, ¿cómo? Ya no estamos tan de acuerdo. Entonces yo considero que preparados no estábamos, la verdad, para ser honesto, no estábamos tan preparados para recibirlo. Era necesario, por supuesto, hacía falta una reestructuración curricular, hacía falta una política educativa que fuera más allá del cambio de sexenio. Hacía falta que nuestra misma historia nos dijera, a ver, yo sé que en el avance, en ese aspecto de la multiculturalidad, shalala, shalala, sí pudiéramos mencionar que hay avance, pero ya nos hicieron, yo lo que veo, no hemos logrado tal vez un gran avance. Y tal vez a la pregunta de Instagram que realizabas, eso nos hace sentir el confundido, el realmente estoy avanzando. Y es que con el hecho, ¿no? El año pasado de decir, a ver, ¿cómo si los proyectos yo tomaba de un lado a otro? Y los mismos padres de familia, el romper los estereotipos para acercarse más a la escuela y decir los papás, ¿cómo? Entonces las tareas y los proyectos y no van a acabar el libro, y entonces si no acabas el libro, no eres un buen maestro. Yo creo que ese tipo de cosas no estábamos preparados, pero
pues nadie está preparado finalmente para recibir a una tormenta, a un huracán. Sí, sí podemos tener los cimientos y las bases, por supuesto, para poder afrontarlo. Pero yo creo que de manera general, tanto lo que llamamos comunidades, sociedad, padres de familia y mismos docentes, sí, a pesar de que éramos muy, de que nos gusta capacitarnos, mantenernos en cosas nuevas, etcétera, 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 sí, yo siento que me llegó el caso en decir, ah, caray, y entonces, ¿qué voy a hacer? O sea, ya cuando me llegaron, jamás voy a olvidar ese momento cuando nos entregan los libros en físico, yo decía yo, wow, o sea, ¿en qué momento yo voy a tomar a ponerme la camiseta y decir, porque, o sea, lo que yo pensaba yo, o sea, era muy independiente del ser objetivo en mi práctica docente? Porque una cosa era la ideología política, que muchas personas era lo que tomaron no, otra cosa era totalmente el desentendimiento para ganar polémica y morbo, de decir, ¿cómo? Y es que, ¿cómo es posible que un libro de texto gratuito tengan tantos errores y otros? ¿Y cómo es posible que le enseñan a nuestros niños? Cuando ni siquiera a lo mejor entendían el contexto o la realidad educativa desde la cual se le iba a enseñar o cuál era la principal finalidad de ese proyecto. Entonces, eso fue lo que me encantó que se nos tomara en cuenta a los docentes para poder generar estos proyectos en la elaboración de los libros de texto gratuito. Me tocó conocer a compañeros que participaron en la elaboración de libros de texto. Estaba yo en el proceso para selección, llegó otro proyectito y tuve que decidirme, pero yo creo que es de las cosas más bonitas de la nueva escuela mexicana en como un primer momento. Ok. Yo precisamente hacía esta pregunta porque tuve la oportunidad, yo creo que como a los meses, bueno, de hecho no a los meses, el ciclo escolar que inició, coincidí en algún momento con el doctor Max Arriaga, lo invité a un consejo técnico, tuvo la disposición de asistir con las maestras y maestros y ahí hice una pequeña entrevista y con dudas de las maestras y maestros de la zona. Pero ya en corto yo le pregunté algo y le decía, ¿cómo saber si el enfoque de la nueva escuela mexicana y lo que intenta hacer los libros de texto se está aplicando en las escuelas? O sea, ¿hay algo que lo está midiendo o se tiene contemplado algo que lo mida? Algo que pueda decir, ¿está funcionando? ¿No está funcionando? ¿O qué? Porque en efecto, hubo una gran oportunidad para la participación de maestras y maestros de poder crear estos materiales, de que se pudieran apropiarse desde pues obviamente no es de la totalidad de maestras y maestros, pero sí hubo una muestra, ¿no? O sea, sí hubo una participación más directa. Ya están, ya salieron, ahí quedaron. Polémica, no polémica, aceptación o no aceptación. Muchos estados de la República, hasta este ciclo escolar, empezaron a repartir los libros de texto. Bueno, y ahí están y es algo que físicamente está presente. Lo que yo preguntaba era, y lo que yo pregunto en este momento es, ¿cómo se está dando seguimiento a la implementación? ¿Alguien está tomando muestras? ¿Alguien está diciendo si está funcionando, no está funcionando, se está aplicando o no se está aplicando? ¿Y cuál crees tú que fue la respuesta? Ay, mira, es que... La respuesta fue que no. No existe en este momento una sistematización o algo que demuestra, uno, si se está implementando, si se está logrando algo, las dificultades o las trabas de manera muy visibles y sobre cómo se puede ir haciendo perfectible. Porque hay algo que también es importante aceptar. Cualquier proyecto que tú hagas de inicio, incluso el que tú haces dentro de tu aula con tus estudiantes, llega el punto en el que no están funcionando las cosas como tú las proyectabas y tienes que hacer ajustes, tienes que hacer cambios, tienes que hacer un poquito hacia atrás
para decir, no, ahora tengo que movilizar, tengo que cambiar los recursos o tengo que cambiar los materiales o la manera en que lo estoy implementando. Sin embargo, este nuevo plan y programas no está teniendo un seguimiento. Y de ahí la importancia de que podamos reflexionar entre colegas, entre las personas que estamos directamente en las escuelas, cómo lo estamos trabajando. Desde mi punto de vista, así como se hicieron espacios y encuentros para formar y para desarrollar estos materiales, tendría que haber ahorita encuentros, tendría que haber diálogos, tendría que haber pues congresos o tendría que haber algo en donde impliquen y digan las maestras y los maestros, esto está funcionando, esto no está funcionando y cómo lo vamos a ir ajustando. ¿Por qué? Porque caemos otra vez desde lo mismo, ¿no? Desde lo que la autoridad cree que pasa sin tener una información directa de las maestras y maestros y hace ajustes. Un claro ejemplo es, a mí me daba muchísima preocupación la parte de los proyectos, porque al inicio decían, a ver, aquí están los libros de texto y manejas estas 5 metodologías de proyectos. 5. Aprendizaje basado en problemas, STEAM, ¿no? Ahí están. Y es lo que tienes que llevar a cabo para que puedas implementar las actividades. Eso fue 2022-2023. En este ciclo escolar, a lo que nosotros nos dijeron como directores fue, a ver, lo puedes implementar como tú quieras, ¿no? O sea, inciso A, las 5 metodologías propuestas por la nueva escuela mexicana. Inciso B, alguna otra metodología que conozcas de proyectos. E inciso C, lo que quieras hacer, el punto es que el niño aprenda. Y entonces te vas dando cuenta cómo también la misma dinámica y la misma mecánica y el mismo principio con el cual fue hecho va cambiando a según qué o a según quién. Entonces, bueno, eso es lo primero que quería decir, porque precisamente eso es importante. Yo coincido plenamente con el nuevo enfoque de la nueva escuela mexicana. En verdad es algo que digo, híjole, súper bien. Ahora te hago la siguiente pregunta. ¿Qué faltaría en esta capacitación docente para que se pudiera implementar desde tu punto de vista? Porque bien lo dices hace ratito. En estructura llega la información, jefe de sector, supervisión, dirección, y la dirección se lo explica al maestro a como el director también lo entendió. Algunos con más elementos y otros con menos elementos. ¿Cuál tú crees que sería la propuesta para una adecuada capacitación docente y pudiera tener un mayor avance? Muy bien, mira, se me hace muy interesante lo que estás mencionando. Yo siempre he dicho que una vez que se llega y se justifica el plan y programas de estudio y ya pasó por sentido de, por su mercado, viabilidad, de todos los estudios necesarios para que se pueda implementar una política educativa, el problema no es ni llevarla a cabo, sino implementarla. El detalle es el análisis, reflexión, seguimiento y qué estás haciendo para poder mejorarlo. A eso yo donde considero. Ahí sí me voy a escuchar muy de promocional. Aquí en mi estado, fíjate que en Tlaxcala se llevó un congreso que se llama el Congreso del Nuevo Educativo Tlaxcalteca, el Congreso NUMED. Ahorita se ha llevado 2 años consecutivos, hace 2 años y fue el diciembre pasado, en el cual se hizo, y Direct, por favor, prométeme que vas a estar en esta edición. Voy a gestionar un stand de maestros en redes y ya tengo, y necesitas estar, por favor, súper comprometidísimo el DIDE que ya aquí va a estar, Mira, ya. yo lo único que pido para ir a donde quiera es un lugar donde comer y un lugar donde dormir. Ya Es está lo más que único. hecho. Bueno, pues mira, te platico al Congreso NUMED que vas a venir. Ok, ok. Mira, ese congreso lo realiza la Secretaría de Educación Pública, en la cual hace diferentes invitados y pone, como todo congreso, ejes temáticos, en las cuales lo que me ha encantado mucho es que abre mucho hacia los maestros a que puedan compartir las diferentes estrategias que ellos están implementando a través de las teorías sociocríticas. Es decir, eh,
Ahorita estaba viendo una convocatoria que hizo sobre la Eso, reflexión. perdón, Sí. ¿eso quién lo organiza? ¿Una parte particular o la parte de la Secretaría del Estado? La hace la Secretaría de Educación Pública, en este Ok, caso la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, ok. a través de pues las diferentes áreas. Por ejemplo, se lleva a cabo algo que me llama mucho la atención, que son las Olimpiadas STEM. Estas Olimpiadas STEM, por ejemplo, hacen diferentes proyectos y muchas veces dirían STEM, o sea, solamente en sextos grados, en preparatoria, secundaria, y no, en realidad los hacen muchos niños desde, por ejemplo, desde preescolar, donde llevan toda la metodología, pero bueno, ese es otro comercial. Entonces, en este congreso se realizan diferentes ponencias, mesas de diálogo, en las cuales van compartiendo cada una de las estrategias que van implementando. Ahorita no tiene mucho que se hizo igual una convocatoria en las cuales al Estado los llama a que puedan compartir en mesas de diálogo desde preescolar, primaria y secundaria sobre la reflexión del el modelo educativo de la nueva escuela mexicana y sobre qué estrategias han implementado, sobre qué mejorías tienen con los libros de texto gratuito, sobre qué cosas no han funcionado tanto, porque yo sí algo que debo decir es que, por ejemplo, no el porque menciono que lo hayamos construido por maestros, no quiere decir que no tenga sus detalles o no que no lo podamos mejorar, o decir, ¿sabes qué, Direct? La estrategia que tú me compartiste me encantó, pero no funcionó con mi grado y no tiene nada de malo decir eso. Entonces, algo muy importante que decías, que con todo esto de la nueva escuela mexicana, este nuevo modelo educativo, sí hay muchas incongruencias que mencionabas ahorita. Por ejemplo, en las evaluaciones, porque aquí manejamos, por ejemplo, en mi escuela manejamos desde, por ejemplo, no sé si les tocó Mejor Edu, la evaluación de Mejor Edu. Sí, Nosotros fuimos escuela piloto. Entonces ya llevamos con el Mejor Edu, ya llevamos varios añitos. El Mejor Edu, por ejemplo, las pruebas OSI, o sea, ¿de qué sirve que hayamos proyectos, metodologías, capacitaciones y reflexionamos bien bonito para que nos terminen haciendo la misma pregunta que conlleva memorización, que no conlleva un análisis y que terminamos contestando de la misma forma? Asimismo con las Olimpiadas OSI, con las Olimpiadas de CISAT. No sé si ustedes llevaron las pruebas de CISAT, sí. del sistema de alerta temprana, por ejemplo. La misma prueba se nos ha hecho, por lo menos en mi escuela. Ay, por favor, si ves a mi directora, la bloqueas, por favor. No sé quién es tu directora, pero tú dime y la bloqueamos. No, por ejemplo, entonces nos hacen o se nos solicita por parte de supervisión que veamos cómo identificar a nuestros alumnos al inicio, a la mitad y al final, ¿no? Y cómo los entregamos prácticamente. Entonces es lo que mencionaban muchos compañeros de, oye, si el sistema de alerta temprana lo estamos utilizando del año 2021, 2022, 2019, 18 y tiene la misma metodología y ahora, entonces, ¿de qué sirve que nosotros nos vayamos con más estrategias si al finalizar, cuando nos van a checar, a ver, ¿sabes qué? Porque finalmente dicen, a ver, una evaluación es para reflexionar, jamás es para tipificar. Y terminan diciendo, de la zona, estas son las 3 escuelas que están mejor y estas son las 2 escuelas que se encuentran en riesgo, así que mucho ojo, ¿no? Entonces, esa es la principal finalidad. Ahorita vienen las Olimpiadas OSI y es como que esa ilusión a nosotros de parte de la jefatura de sector también nos capacitó un asistente técnico pedagógico sobre los planos de aprendizaje, los proyectos de aprendizaje. Entonces nos decía, es que tú dale la forma que tú quieras, porque en el momento en que sea, y lo que coincido mil veces con él, en el momento que sea llena a esta planeación, este plano didáctico, en el momento que lo llenes igual y tu escuela sea igual y tenga el mismo logotipo y demás, en ese momento deja de tener sentido la nueva escuela mexicana, porque es eso, tú ponerle, o sea, obviamente no voy a poner un plano didáctico donde no le haga falta mis PDA y, o sea, tampoco, ¿verdad? Pero sí es esa parte de que nosotros les decíamos, es que
yo le decía yo, a veces siento que voy con una metodología y que estoy en el momento 3 y me brinco al 8 y me regreso y voy y subo y no se entiende. Y de repente cuando yo planeé para 15 días, yo dije, pero ¿por qué si ya llevo 20 y nomás no sale el proyecto? Se siente cierta desesperación y es lo que muchas veces no me pregunto a los nuevos maestros que llegan a un nuevo grado, que llegan a una nueva escuela y dicen, ¿qué? Debo de hacer un plano didáctico, la nueva escuela mexicana, proyectos como... Entonces sí creo que ese es el gran reto, la gran incongruencia y el grado de reflexión que pues tú sabes también, ¿no? Y es en estas escuelas y en China, donde sí sacan este tipo de convocatorias, pero habemos algunos maestros que pues sí se nos da un poquito más por animar, hay otros maestros que por su nivel de vida dicen, ay, espérame tantito, deja primero entiendo bien mi clase y después me trato de indagar un poquito más. Entonces, este grado de reflexión, por lo menos creo que en mi estado, sí fue lo que debo de valorar mucho, que se logró hacer este congreso y pues ya espero que este año sea el tercer congreso NUMED al que va a estar el DIRE. Ya me prometió el profe Carlos. Y si no, tú me llevas, profe. Oye, a ver, quiero tocar algunos puntos que mencionaste, porque es importante ponerlos sobre la mesa. Afortunadamente aquí todos nuestros queridos y queridas audiencia, pues son de diferentes estados de la República. Y de ahí la importancia de poder hablar desde lo particular, pero también desde lo general. O sea, por ejemplo, también me parece que Jalisco es otro estado que llega a hacer encuentros sobre sus propios proyectos, porque aparte Jalisco tiene su propio esquema, ¿no? Con esto de Recrea. Y otras entidades tienen como otros programas alternos con los cuales van avanzando. Pero entonces pareciera que cada entidad va avanzando de una manera desigual. Y eso, en lugar de ir generando una convergencia, va haciendo diferencias. Porque también lo sabemos, nuestras niñas y niños pueden estar en esta constante movilización entre estados y eso también es complicado para alcanzar un perfil de egreso, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hace cada estado es de suma importancia, pero obviamente desde una parte federal, desde una parte general, tendría que haber un seguimiento. Ok, ¿cómo lo está aplicando Tlaxcala? ¿Cómo lo está aplicando Ciudad de México? ¿Cómo lo está aplicando Jalisco? ¿Qué se puede ajustar? Porque la idea es que estos avances se vean pues en todo el país, no puede ser nada más en una situación aislada. Eso por un lado. Por otro lado, tocaste una parte muy importante que tenemos que entender también, pero no nosotros, porque creo que a la mayoría o a muchos maestros y maestras les queda claro. Debe de entender a la parte estructural hacia arriba, que es la evaluación. Algo que también comentaba Marx Arriaga en esta plática, y ese es su punto de vista, el encargado de los libros de texto gratuito. No estoy diciendo que él mismo, que pertenece a la estructura, porque él está en esos altos niveles, que no correspondía la parte de evaluación con calificaciones a la metodología y al enfoque de la nueva escuela mexicana. Él mismo decía la parte de cómo todo esto lo englobas a un número, cómo todo esto recae en específicamente pues una calificación, porque se vuelve completamente complicado. ¿Cómo todo el avance? De hecho, apenas vi un comentario ahorita de la maestra Cajeta, saludos maestra Cajeta, donde decías, creo que algo que nos está costando desprendernos, pero también la parte de la evaluación nos está orillando a hacerlo, es que pareciera que como maestros seguimos dando más prioridad a los contenidos que a los saberes, ¿no? O sea, sentimos que no avanzamos porque hay todo un programa, todos unos PDA, todos unos contenidos en donde dices, ¿en qué momento, cómo los voy a llevar a cabo todos? A unirlos en proyectos, porque al final de cuentas se supone que eso tiene que finalizar en un perfil de egreso de la educación básica. Y eso
pareciera que también como maestras y maestros van en una situación contraria. Trabajo cierta metodología, me estoy dando cuenta con ciertos productos, con ciertas guías de observación, ya no tanto el examen, y cómo lo traspaso a un número, en ocasiones suele ser muy difícil. Tendrías que llevar a cabo una sistematización muy precisa de todo lo que estás haciendo para que todo eso que trabajas en el aula caiga por niño al final de cuentas en un número. Entonces, esta parte de la evaluación y todo lo que nos han reiterado, la evaluación formativa, la parte de los diversos o múltiples instrumentos para llevarlos a cabo, también considero que es algo que se da por hecho que el maestro sabe, pero que no todo sabe. ¿Tú cómo evalúas, profe? Cuéntame. Mira, algo que sí es muy cierto y que he checado igual con muchos compañeros, tenemos una muy bonita comunicación entre la zona y luego, como Tlaxcala es muy pequeño, ¿verdad? Dices. Pues todos los conocemos casi, casi. Entonces, una de las características que teníamos algunos maestros es ver cómo íbamos a evaluar, decíamos, es que, o sea, tanto proceso y tanto que realizamos y cae en la evaluación que una ponderación numérica y cuánto es, y luego que no podemos reprobar y que para reprobar en A ver, ciertos... nadie dice que no puedas reprobar, profe. Nadie dice que no puedas reprobar. Y se me olvidó pasarles tu video, por cierto. Y que para el poder justificar la calificación que vamos a poner y demás, y que finalmente cuando las escuelas, por ejemplo, en nuestro caso las escuelas federales, evaluábamos socioemocional, vida saludable, y digámoslo así que evaluábamos socioemocional, ¿no? Evaluarlo socioemocional, pero bueno. Le poníamos cierta calificación, y en educación física se iba al otro extremo, decíamos, ¿cómo? ¿Es en serio? Algo que me parecía interesante y lo que yo rescataba yo es que, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la forma que trabajaba era el proyecto Modelo Humanista Integrador basado en competencias, que te estoy hablando de hace 6 años más o menos, hablaba de actividades integradoras. Y yo tenía la perspectiva de cómo estaba el doctor Díaz Barriga, estuvo en ese modelo educativo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y después cuando Checo que está acá, dije, wow, va a ser algo similar, el poder integrar algo multidisciplinario y poder evaluar. Y cuando veo que igual evaluamos de una forma, de otra, y que es libre, evalúa como casi, casi como puedas y como quieras y con las herramientas que tengas. Yo lo que realizo, punto número uno, es un examen que es en un juego de PowerPoint en el que prácticamente yo nada más refuerzo, lo tomo como un refuerzo. Porque el sacar una calificación de ahí es imposible que al último con el examen que valga 80% y con el 10% de asistencias y con el 10% de tareas y trabajos, para mí en lo personal no. Entonces, para mí es una forma de poder de reforzar y ponemos el de 100 mexicanos dijeron, por ejemplo, y que en diciembre, eso sí trato de hacer ese tipo de estrategias constantes. En diciembre que hicimos el Grinch navideño y si ganas te aparece el Grinch diciendo feliz Navidad y si te equivocas tal, con ciertas, sí caigo en la ronda de preguntas de opción múltiple, sí. La verdad, te soy honesto, sí lo hago, sí evalúo con rúbrica, por supuesto que evalúo con rúbrica, sí les tomo autoevaluación, aunque te voy a ser bien honesto, algo que yo siento que nos cuesta y a lo mejor es una no justificación, pero es un argumento del por qué respondemos que nos sentimos confundidos. Fíjate que empieza todo esto de la nueva escuela mexicana. Yo digo, sí, voy a ser el maestro más innovador, ¡yay! Voy a hacer mis evaluaciones transversales, ¡yay! Pero cuando los mismos papás llega una presión en la que no sé si les ha pasado como maestros, en que, o sea, si no aplicas el examen, ¿y cuándo va a ser el examen? ¿Y cuándo cuándo les van a traer los exámenes? Y la guía de estudio para el examen. Y cuando te llega esa presión de decir, por ejemplo, los proyectos, no es que mire, ya reflexionamos, analizamos en el aula y demás. Sí, pero lo que quieren son cuentas y dictados y punto.
Entonces dices, pero es que denos oportunidad tantito. Sí, claro, cuando ven que funciona un proyecto y que va bien, o una de dos, o se puede tomar en cuenta que, yo lo tenía mucho con mis alumnos de primer grado que tuve hace un año, que dicen, ¿qué hicimos? A ver, que alguien me recuerda qué hicimos el día de ayer en el aula para iniciar la clase, ¿no? Me decían, pues nada, nada más jugamos. Y yo dije, bueno, pues sí, bueno, pero ¿a qué jugamos? Yo dije, ay, no, imagínate si llega uno de mis papás tóxicos y le dice, ¿qué hiciste? No, pues no hice nada, nada más me la pasé jugando. Y de ese el tradicional va a decir, no, hombre, pues imagínate, ya cuando van conociendo la forma de trabajo del docente, ya ahí sí va como que diciendo, ah, ya sé por dónde va la idea. Pero al inicio yo creo que era de los primeros barreras, por decirlo así, o en lo personal era miedo de decir, ay, no, creo que las mamás no les está agradando tanto porque me pidieron más tarea, o ya no les está agradando tanto porque le puse éxito, campeón, tú puedes, vamos con todo, o no sé, alguna frase, y ellos quieren saber, o les puse un sello con una carita feliz y una frase motivadora del día, y me están exigiendo que eso, que si es 9, si es 8, si es reprobatorio, o de que, qué onda con ello. Entonces yo creo que sí fue un poco de presión social y a su vez, pues exigencia, ¿no? Porque decías, bueno, yo voy ponderando también esas caritas y es una carita del 8, del 9 y para poder yo dar mis propios resultados y rendición de cuentas en el consejo técnico. A ver, tocaste un tema que considero muy importante un poquito abordar más. La parte de las familias. Creo que algo que ha hecho como que el profe o que este nuevo enfoque pareciera que no avance, no solamente ha sido la resistencia de algunos maestros y maestras, sino también de algunas familias. La parte de que quiero ver los cuadernos rebosando de actividades, quiero ver que pues este rayón o esta carita, ¿qué significa? Un 8, un 7, un qué significa, ¿no? Eso significa que lo hizo bien o que pasó, Libretas. ¿no? Los cuadernos, los exámenes, el examen trimestral, que pareciera algo de ley, ¿no? Que si no haces examen trimestral, pues no enseñaste bien o no estás evaluando bien. ¿Quién crees tú que tenía la responsabilidad? Porque al final de cuentas es una responsabilidad y, además, y al final de cuentas también es parte de la educación. ¿Quién crees tú que tenía la responsabilidad de orientar, de educar o de explicarle a las familias este nuevo plan de estudios? ¿La escuela, el director, el maestro, la Secretaría de Educación de cada estado? ¿Quién crees tú que tenía que haber también abordado el tema con las familias para que pudiera haber un trabajo conjunto y colaborativo y no pareciera que el maestro no solamente tiene que enseñar, sino también tiene que darle gusto a la familia para que ésta piense o garantice que él está trabajando? ¿Quién tenía que haber abordado esto con las familias, con la sociedad? ¿Quién crees tú? Y saber si sí lo hizo o no lo hizo. La verdad, los maestros TikTokers que nada más se la pasan en el puro TikTok, en el puro teléfono, tenían que realizar sus videos informativos para poder difundir y soporten. No, mira, yo creo que sí era por parte de, pues es que es finalmente el trabajo de comunidad, es lo que decía yo, porque comunidad no nada más es algo topográfico, geográfico, o sea, territorial, es comunidad de cómo construimos nosotros, ¿no? Así yo creo que la principal, forma de enseñanza es por parte de transmitir e informar, persuadir y convencer a los docentes. Definitivamente era por parte de los docentes, porque pues es como las políticas educativas, ¿no? Se lleva al Congreso, ¿saben qué? Se aprueba, si no levantamos la mano, ¿saben qué? Es como ir pasando, ¡pum! Y llega de repente con la Secretaría de Educación Pública y dice, bueno, vamos a evaluar lo pedagógico, lo curricular, cumplimos con las normas específicas legislativas, vámonos con, ¡pum! Asesores técnicos pedagógicos y los asesores técnicos, nada, y pum, vamos para los maestros.
Entonces yo sí creo, y siendo realista, que lo debíamos de persuadir. Sin embargo, algo que no tuvimos muy bien hecho es esto que mencionaba mucho en el consejo técnico, ¿no? Sobre la calidad, sobre la velocidad. Entonces, o era informarnos, y es que muchas veces no en mi escuela, en otras, de unas que están por China, un Calpulalpan que está por allá, nos decían, y es que saben qué, y yo sé que alguna vez ha pasado con algún maestro, me firman por favor de enterado de tal cosa, sí, pero es que, ¿cómo le explico? Que pues sí debo de estar mínimo enterado, sí, lo vamos a ver en el consejo técnico, va a ser el punto número tal y aquí está, sí, claro, ¿no? Entonces, ese tiempo, a su vez, a lo mejor en mi parte también, porque hubo una reunión informativa en mi escuela a nivel general, que por cierto me tocó explicar a mí sobre los ejes y sobre todo lo que estuvimos viendo un año, yo lo traspolé así como a seis. Dice, yo no vi tu TikTok para poderlo difundir. Yo nada más vi el que estabas imitando a tu director. Así es. Oh, que hiciste títeres, que me gustaron, por cierto. Sí, esos fueron muy buenos. Con eso fue que me hice viral, la verdad. Entonces yo considero que pues sí era por parte del docente de buscar como que todas nuestras estrategias del informar, ¿no? Y todo lo que vemos en las campañas, que el cartel, que el tríptico, que los videos o los que tienen más acceso a una red social, pues era yo creo que por parte, responsabilidad por parte de nosotros. Yo creo que ya la gente, y lo decían en mi misma casa, ¿no? Ya cuando salió ese TikTok que decían que si eres maestro y te preguntaban, oye, entonces los libros de texto gratuito o por fin están bien o están mal, pues literal, ¿no? Entonces yo creo que sí caímos un poquito en estrés de no tocar tanto el tema, en decir, mira, sí, espérame tantito, y tanto que se nos había informado en un taller intensivo, pues yo creo que sí fue, en lo personal, fue complicado el todavía poder transmitir, el todavía, y algo que considero que no hemos avanzado es este aspecto administrativo, por mencionarlo de esa forma, de todavía dar un plus, o sobre todo cuando ya llevamos a partir, yo sé que de 7 años dices, ay, no, y ya antes de entrar dices, no, sí, yo por la educación de México, 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 y sí, yo considero que esta parte que quedó algo a que desear, sí fue un poco de por parte de responsabilidad docente. Vamos a Sí, leer sí. algunos de sus comentarios, colegas, que nos escribieron, y si hay algo que comentar, lo abordamos. ¿Te parece, Carlos? Súper sí. Bien. Dice MTL Serawi. No sé. Pónganse un nombre que uno pueda pronunciar. El direct. Carlos Ortega. No sé por qué a veces se ponen cosas que ni siquiera puedo leer. A ver, dice MTL. Considero que es una oportunidad de avanzar. Desafortunadamente, muchos siguen con actividades tradicionales. Punto de vista propio. Lo tradicional o lo común o lo cotidiano no está mal, ¿eh? O sea, trabajar desde el enfoque de la nueva escuela mexicana o desde un enfoque innovador no implica que, vamos a hacer cosas completamente diferentes. Yo considero que lo que tenemos que hacer es variar las actividades. Parte del diseño universal para el aprendizaje, que es el enfoque o el planteamiento que se requiere para poder trabajar estas actividades, es utilizar múltiples maneras de mostrar la información, ¿no? O sea, no se trata de que ya no uses el pizarrón o que ya ahora utilices tecnología, no, sino es, ok, utilizas pizarrón, pero también utilizas imágenes, pero también utilizas un audiocuento, pero también utilizas material concreto. ¿Cómo diversificas esto que es común? Porque tampoco no nos vamos a poner a inventar cosas que no existen, sino lo que ya está. ¿Cómo lo diversificas? ¿Cómo haces múltiples maneras hasta de evaluar? Perfecto, sí. Dice Carlos, el profe Carlos. Yo sigo haciendo preguntas de opción múltiple. Es válido, está bien, pero ¿qué más? ¿Cómo complementas ese ejercicio de evaluación para aquellas personas o para aquellos niños y niñas que a lo mejor no son tan hábiles en esa
con ese instrumento, tal vez con una exposición, tal vez con un examen oral, tal vez con alguna representación, ellos pueden demostrar que aprendieron. Entonces, Sí. no creo ni considero que la actividad tradicional esté Ujú. mal, simplemente el punto es estancarnos en una sola cosa. ¿Qué opinas tú? Sí, mira, y yo te voy a platicar, yo estudié la licenciatura de Comunicación e Innovación Educativa. Ok. Entonces, Por cierto, dice. por cierto, humildemente, no, en la poderosísima Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ok. Entonces, yo considero en ese aspecto que yo la otra vez que tuve la oportunidad de ir a dar, bueno, ya he ido a dar varias charlas a los alumnos que están en formación y que ahora como tal con los nuevos procesos de SICAM no son un perfil apto para primaria, cabe resaltar y mencionar muy alto, sino como este aspecto de interventores educativos, yo les digo, a ver, les llevo planes analíticos de diferentes escuelas, no llevan el nombre, pero que son la realidad. Y les digo, a ver, muy bien, ahorita que están utilizando la praxis, vamos a identificar la principal problemática del sistema educativo en Calpulalpa, y ya comienzo a mencionar varios municipios del estado. Y de verdad que me recuerda tanto a mí cuando pongo esta dinámica y este ejemplo, porque, o sea, era yo el decir, yo, a ver, sí, tú. Y yo decía yo, es que son los maestros tradicionalistas, son los maestros que no se capacitan, son los maestros que no usan tecnología, son los maestros de ta. Y digo, a ver, cuál es la principal problemática de la escuela? Y todos, ¿no? Bueno, a ver, no, sí, ahora sin mencionar estas características, chal. Y les digo, ahora díganme una propuesta que ustedes harían para esa problemática, ya que checaron las problemáticas de los planes analíticos de las diferentes escuelas, etcétera, etcétera. Y les digo, esto es algo real. Ustedes como docentes, como interventores asesorando a un docente, ¿qué innovador y creativo propondrían? Pero, y empiezan todos así de yo, no. Le digo, pero sin un rally matemático, pero sin realizar un cuentacuentos, pero sin realizar una feria de valores, pero sin... Y todos se empiezan de... ¿Cómo? Entonces la feria de valores y el rally matemático no va a acabar con el rezago educativo en Tlaxcala. Y Y el yo, cuentacuentos. o el cuentacuentos, y yo decía yo, o sea, es parte de las estrategias. El ser innovador en tus clases, el poder transmitir y generar o que los alumnos construyan eso tan anhelado que menciona Freire, ¿no? De que construyan su propio conocimiento y que tengan las posibilidades para crearla y producirla. O sea, lo puedes lograr a partir de no descubrir el hilo negro, porque, o sea, imagínate, ¿no? O sea, ¿cuántas personas tendríamos? Sino de ponerle eso de acuerdo a tu realidad, ponerle el extra a esa actividad tradicionalista. Y es algo cuando yo llegué al sistema educativo, que yo quería yo vencer con los maestros tradicionales y con las técnicas y shalala, y llegué y algo tan hermoso que aprendí es que las estrategias tradicionales no son malas, son malos en un momento, o sea, hasta ponerles y proyectarles en todo momento la misma actividad, va a resultar tradicional por muy innovador, por mucha, Por muy tecnológico que parezca. por mucha inteligencia artificial y monito, o sea, va a ser la vas a volver tradicional en su momento. Que ese aspecto tradicional de causarles en el alumno esa última finalidad de que pueden estar tronando globos todos los días y pues yo no veo cuál va a ser la finalidad pedagógica o didáctica, ¿no? Juan, no me imagino a Juan Amos Comenio enseñando ahí con el globo y tronando y demás. Entonces, yo sí considero y estoy súper de acuerdo con las personas que están, como mencionas ahorita, de ese aspecto, que lo tradicional no necesariamente es malo. ¿Qué consideras tú que se tendría que fortalecer desde la nueva escuela mexicana para poder tener un poquito más significado en las escuelas? Mira, yo considero que es una pregunta que sin duda alguna podría ser muy amplia. Yo definitivamente pondría yo un poco más en la capacitación, en la evaluación y seguimiento del proceso de aprendizaje. Vería yo o daría yo simples propuestas curriculares
para que los docentes apenas le estás agarrando a primero y te mandan a sexto. Y estás en sexto, entonces para dar un cierto seguimiento, continuaría yo reforzando definitivamente los foros y estrategias que los docentes mismos proponen para que sean sesiones de diálogos en los cuales pudieran proponer, organizar y demás, sí, y lo que muchos docentes tienen miedo, tal vez, o no todos, no generalizo, pero ese aspecto de yo poner la experiencia, tú poner las estrategias y tú experto diseñador curricular, crear comunidad y realizar nuestras propuestas de mejora y seguimiento para estos planes y programas de estudio. Yo creo que todos hablaríamos conforme a nos fue en la feria, menciona un dicho popular. Y yo en lo personal en las escuelas en cuanto a infraestructura y equipamiento han sido muy buenas, desconozco si sea así en diversos estados, pero yo creo que un proceso de reforzamiento sería el que identificaras si un docente cumple con esta nueva pedagogía que se está proponiendo, pero si cumple realmente con todas las butacas, con todas las bancas, si estás pidiendo una tipología para que el maestro se le pueda facilitar el ser facilitador del conocimiento y todas esas palabras bonitas que se realizan, pero si no cuento con el espacio necesario, capacitación constante y permanente, y pues en más a lo mejor incentivos para que los docentes se pudieran sentir resignificados, se me fue la palabra, sí me di a entender. Valorizados, exactamente. Y promover esta actividad de desaprender para poder, pues aprender cosas nuevas. Y lo bueno de los mismos docentes, que eso es lo más padre, lo más enriquecedor y lo más divertido, porque siempre recuerdo mucho a una maestra que era muy exigente, que nos dio un curso y que en su momento no me caía pero en absolutamente nada, y creo que lo único que saqué de ese curso fue algo que dijo: nadie debería de llamarse profesor o maestro si no ha estado en un aula de primaria o no he estado de hacer eso. Yo, por supuesto, estuve en la Sierra de Oaxaca y, por ejemplo, yo lo estuve y no es lo mismo estar una semana, un mes para hacer un estudio o 2 meses, 3 meses que haber estado cuántos ciclos escolares y batallar con lo que solamente nosotros como maestros frente a grupo y los que han estado frente a grupo sabemos. Muchísimas gracias, me encantó platicar contigo. Espero que no en un tiempo muy lejano vengas a Ciudad de México, me gustaría mucho saludarte. Será trato hecho, de verdad, Direk, muchísimas gracias por la invitación, me sentí muy acobijado, me sentí muy en confianza, yo cuando veía todos los comentarios y sobre todo esta tan hermosa vibra que tiene, se siente, se percibe, de verdad muchísimas gracias, auguro de todo corazón y de verdad te mando un abrazo con el corazón, mencionando en que cualquier proyecto que tú realices sigas dejando esa huella, seas tú, seas esa persona que nos inspiras a estas nuevas generaciones, ahí sí la chaviza, ¿no? El viejito, ya sabía. O sea, que nos inspires tanto a todos los... Bueno, que no te llevo mucha edad, que no te llevo mucha edad tampoco naciste en el 2010, profe. Yo digo que soy de Justin Bieber para acá, de los Bayardigans. Yo creo que no. Muchísimas gracias a todos mis seguidores, a todas las personas que estuvieron mandando mensajito y demás. Sigan al Direk, ya saben que él es de aprender, de inspirarse, de crecer, conocer, y pues súper buena persona que yo veía, yo hacía al Direk de sí, Direk, quiero estar por favor con usted. Pues amigo, tú estás y de aquí para adelante, cualquier cosa que necesites, nos vamos a pasar contacto, ¿sale? Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Cuídense mucho, profe Carlos, un gustazo y que tengan bonita noche, pórtense bien, por favor. Nos vemos. Esto fue Conversando con el Direk. Sígueme en redes sociales.